imagino. Mi hijo con 7, yo creo que finalmente está. Amén. Amén. No conversamos harto, así que no les voy a preguntar cómo están. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Vamos a salir de con la ayuda del Señor. ¿Ah? Ah, sí. Oremos, amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por las oportunidades que nos da de aprender tu palabra. Te damos las gracias, Padre, porque la verdad deberíamos conformarnos solamente con creer en ti, pero aún así nos das la oportunidad de conocerte, de estudiarte y de saber cómo tú quieres que nosotros funcionemos. Te pedimos, Padre, que nos sigas hablando a nuestros corazones, que podamos, Padre, seguir estudiando tu palabra y dándonos las fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a que cada palabra que salga de aquí, que cada duda pueda ser para beneficio de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Te pido, Padre, que este estudio pueda llegar a cada uno de los corazones y podamos aprender todos y conocerte aún más, ya que ese es nuestro anhelo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Me había dado hoy por... Ya. Esta es la tercera clase. La tercera clase. Me imagino que se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Resumen, pequeño resumen. Bueno, cara de que, ¿qué vimos en la clase pasada? En la clase pasada hablamos sobre cómo el ser humano, la creación completa, no puede negar, ni aunque quiera, la creación o a Dios mismo, ni siquiera a Jesucristo. Ni con la ciencia lo avala, la historia lo avala, el mundo lo avala, la gente lo avala. Entonces, la gente no puede negar la existencia de Jesucristo. Entonces, las personas que negaban, ejemplo, que aún así, entendiendo de que Jesucristo, perdón, de que Dios no existe o que conociendo a Dios, ellos empezaban a buscar, los gentiles, empezaban a buscar a Dios en otras deidades, perdón, de otra forma. O sea, empezaban a mostrar otras divinidades de Dios. Ejemplo, dimos el ejemplo de que ellos exageraban el amor, quizás como pasa ahora, exageraron su gracia, como pasa ahora. Entonces, como hicieron esas cosas, Dios los apartó. Aparta a la humanidad. Cuando la humanidad no tiene excusa para conocer a Dios, Dios lo aparta. Y como lo aparta, como dice, como vamos a ver más adelante en el libro de los Corintios, ¿cierto? Se los entrega a Satanás para que él obre ahí. Porque obviamente no lo hace con la intención de que se pierdan, sino lo hace con la intención de que ellos en su pecado se salven. Porque la intención de Dios, vamos a ver aquí, es que todos se salven, no algunos. Entonces, estas personas, dejándose guiar por el pecado, se fueron al pecado más grande del mundo, que es la vida sexual. Entonces, ¿por qué dijimos que se van a la vida sexual? Porque nosotros vimos, ¿cierto?, de que moralmente hablando y psicológicamente hablando, es el pecado en el cual el hombre nunca jamás, ¿cómo se dice?, pide perdón. Porque la gente sabe que la sexualidad, inconsciente o inconscientemente, que lo vamos a ver aquí, para Dios es un pecado garrafal. Porque uno no peca solamente contra su cuerpo, sino también contra la carne, contra el espíritu. Entonces, como el enemigo eso lo sabe, entrega a estas personas, Dios entrega a estas personas a sus pasiones, y las pasiones al cual va el hombre siempre es a la sexualidad. Porque el hombre cada vez que se aparta de Dios, ejemplo, lo hemos visto quizás, no sé, usted en amigos, no sé si se han dado cuenta de que las personas caminan en el Evangelio, cuando se pierden, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, se acuestan con quien sea, o andan por allá, o andan por acá, o andan con muchas mujeres, o con muchos hombres, porque la carne es lo que llama al apetito sexual. Entonces, después seguimos viendo sobre otros pecados que son tan graves como el delito sexual, que era, cierto, la murmuración, que era la idolatría, que era, ejemplo, el amor hacia, el poco amor hacia los familiares, que era, ejemplo, Pablo encasilla una lista grande, que eran como 16 frases, de las cuales él habla de las cosas malas, que son tan malas como la fornicación. Ya, en el capítulo de ahora, vamos del 1 al 16, Pablo va a empezar a hablar a otro tipo de personas. Partió con la introducción, después partió hablándole al gentil,
O sea, al que no conoce, o sea, al que conoce a Dios pero de oídas, y ahora va a hablar del que conoce a Dios, del que le sigue, pero cuando quiere. Entonces, como yo les dije en la clase pasada, Pablo ahora comienza a tirar puros palos, tristes. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo les comentaba de que yo quedé mal. Porque después del 17 en adelante me encontraba yo, el hombre que nació en el cristianismo, y de que sus obras para salvación no sirvieron para nada. Entonces, aquí llega Pablo y empieza a hablar de las personas que conocen a Jesucristo o conocen a Dios, están con Él, pero tienen problemas. Así que partamos con el 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo comienza con un por lo cual. Ese por lo cual significa, cierto, de que viene llevando el enfoque anterior. Cuando Pablo escribe las cartas, él no las escribe con versículos. Fue después, muchos años después, donde se separan con capítulos, versículos. Entonces, de repente, cuando cortamos el estudio así, se puede perder un poco el enfoque porque él intenta hablar de lo mismo. Entonces, dijimos que los pecados que eran, aparte de la fornicación, ¿cierto? Eran pecados tan malos para Dios como la fornicación. Entonces, Pablo se refiere conforme a esos pecados. Entonces dice, por lo cual, o sea, por los pecados que vimos anteriormente, y que tú sabes que conoces a Dios, tú sabes que eres inexcusable. Entonces, la palabra inexcusable significa obviamente que no tiene excusa para lo que sabe, para lo que vive. Entonces, estas personas nuevas, a las que nosotros les vamos a llamar moralistas, son personas que tienen una superioridad moral por encima del pecador. Nosotros vemos esto muchos en la iglesia y muchos en la calle. Yo sé que muchos de ustedes conocen a gente que es buena en ese cierto sentido. No mata, no asesina, no viola, que no. Eso porque, por ejemplo, uno cuando tiene en la mente a alguien malo, piensa al tiro a alguien que mata, que asesina, puras barbaridades. Entonces, hay mucha gente en el mundo que es gente relativamente buena, que hace cosas buenas, que no es mala, que es linda, que respeta el mundo, que respeta la vida. A estas personas Pablo les llama moralistas. ¿Por qué moralistas? Porque tienen una moral superior a los demás. Entonces, el problema de esta gente moralista es que se siente superior a los demás. Por lo mismo, porque como yo no mato, tengo todo el derecho de decir, tú que soy matador, a la cárcel, al infierno, al tiro, porque estás terriblemente mal. Entonces, Pablo dice, entonces, tú que eres inexcusable, tú que conoces la ley, tú que sigues a Dios, ¿cierto? Quien quiera que seas, dándole a entender que es moralista, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Para entrar a este ejemplo, hay dos verbos en el griego que significan juzgar. Está el verbo anacrino y el verbo crino. El verbo anacrino es juzgar de sopesar. Porque muchas personas dicen, no tiene que juzgar, que es malo juzgar porque la Biblia lo dice. Cuando la Biblia se refiere a juzgar con mansedumbre, hace de referencia del verbo anacrino que significa sopesar. Nosotros naturalmente juzgamos. Juzgamos el asiento, el volumen de la tele, entonces juzgamos la comida. Entonces, de repente las personas creen de que juzgando eso es condenatorio. Pero ese verbo de juzgar, de sopesar, es el verbo anacrino. Ahora, hay otro verbo de juzgar, que es el verbo crino, que es el verbo condenatorio. A este verbo condenatorio es al cual Jesucristo en Mateo 7:1, cuando dice, cierto, no juzguéis para que no seáis juzgados, él usa el verbo crino. No condenen a otros para que ustedes no sean condenados. Dando a entender de que el hombre puede juzgar, pero como nosotros, el español de nosotros es más sencillo, usamos la palabra juzgar, sopesar como todo igual. Pero como vimos, cierto, en la primera clase, Pablo, cuando habla, ejemplo, el griego es más profundo que el español, porque tiene más variedad de significados que el español.
y mucho más que el inglés también. Entonces, entonces por eso la Biblia cuando se tradujo del latín, porque el latín es parecido al griego, porque tampoco es tan completo como el griego. Entonces, cuando tradujeron la Biblia, dijeron, obviamente pongamos juzgar, porque supuestamente la gente puede entender lo que significa juzgar, pero obviamente vimos a través del tiempo que la gente no supo ver el tema en la palabra. Entonces, llega Pablo y dice, ustedes que juzgan, ustedes que condenan, condénense a sí mismos. Escudriñense. ¿Sí? Ajá. Sí, entonces, dice, cuando Pablo dice, tú que juzgas, haces lo mismo, aquí vamos, antes de explicar eso, tenemos que entender primero qué significa la palabra pecado. Porque da referencia de que tú que juzgas, estas personas, ¿cierto?, estaban juzgando actitudes que ellos no hacían. Ejemplo, uno a veces uno juzga quizá al hijo drogadicto de otro o al hijo fornicador de otro, porque yo no soy fornicador y tampoco soy drogadicto. Pero tengo otros pecados que los vimos, ¿cierto?, en Romanos 1. Tengo otros pecados que son tan graves como los que hacen los otros. Entonces, entendiendo lo que es el pecado, la palabra pecado, muchos dicen que significa tropiezo, que significa errar en el blanco, pero la palabra pecado en primera de Juan 3:4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Infringir la ley. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? De la ley de Moisés. De la ley que sale en Deuteronomio 5, del 6 al 21. O sea, no matarás, no robarás, no adulterarás, no adorarás a otros dioses. Se ha visto muchas veces en los pentecostales, incluso también en las asambleas, en la iglesia en general, de que todo lo pecaminizan, todo es pecado. Las pinturas es pecado, los ojos son pecados, vestirte es pecado, escuchar esto es pecado, comer esto es pecado. Entonces, hacían lo mismo que los judíos, que ponían un sopeso a la ley que era falso. Entonces, ¿por qué? Porque no entendían lo que significaba la palabra pecado. La palabra pecar es solamente infringir la ley. O sea, nosotros más adelante vimos, ¿cierto? En el libro de Mateo, Jesucristo resume la ley en dos mandamientos, ¿cierto? En amar al Señor Dios con todo tu corazón y en amar al prójimo. O sea, de que pecar es romper con esos dos mandamientos. Que son, ¿por qué? Porque más adelante también vamos a ver, porque resulta que la ley de Moisés te habla del sábado. Y hay mucho conflicto con el tema del sábado, porque si nosotros sabemos que la ley, tenemos que cumplir la ley, la gente dice, entonces, ¿por qué no cumplimos el sábado? Pero eso es un tema para otra clase, porque si lo hablábamos ahora, nos vamos a desenfocar. Entonces, partimos entendiendo de que pecar es corromper la ley. ¿Qué ley? La de Moisés. O ejemplo, ¿qué ley de Moisés? La que Jesucristo resume en dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tú que juzgas? Haces lo mismo. ¿Sí? Yo no comenté los mismos pecados. Cuando vamos al libro de Santiago, el libro de Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, yo no puedo fornicar, pero si miento, soy tan pecador como el que fornica. ¿Por qué? Porque basta con corromper una ley para ser pecador. Entonces, estas personas moralistas no caían quizás en pecados tan graves como ejemplo, como ellos querían. Quizás ellos hacían otras cosas. Ellos murmuraban quizás o hacían otras cosas por ahí, pero resulta que la murmuración es no amar al prójimo. Y no amar al prójimo es tan malo como la fornicación. Entonces, por eso Pablo entra en este contexto y le dice, ya, si tú te sentís con la libertad de juzgar, ¿tú no estás cayendo en lo mismo? O, quizás yo decía, no, yo estoy cayendo en lo mismo. Ya, pero recuerda que romper una ley es romperla toda. Quizás tú no matas, pero sí mientes. Quizás tú no violas, pero sí desobedeces a tus padres. Tú quizás no haces esto, pero sí haces esto. Y para mí, para la entidad de Dios, es lo mismo. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque como yo les dije al principio, vamos a empezar a ver partes de la Biblia donde uno cree que no tiene salvación de nada, que es lo que Pablo intenta explicarnos más adelante. Por eso es triste a veces cortarlo en el 16,
Y es triste también cortar el 3 y el 4, porque dijimos que del 1 al 4 son puros palos, puras condenaciones para nosotros. Para que entendamos en el 5 por qué tuvo que venir Jesucristo y por qué somos santos. Porque después, cuando leemos esto, uno dice, pucha, entonces he sido toda una vida un pecador. Estoy bien o estoy mal. Entonces nos pasa eso. Ejemplo, a esta gente le pasaba lo mismo. Esta gente obviamente juzgaba a los que hacían mal, pero ellos tenían la misma condenación que el violador. Es triste pensar de que tú, que no has hecho nada en tu vida, has sido una persona recta toda tu vida, supuestamente tengas el mismo fin y el mismo castigo que alguien que ha hecho desmanes toda su vida. Es triste y podemos pensar que es un poco injusto, pero vamos a seguir viendo más adelante. El 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Recordemos nosotros de que los romanos tenían, en la iglesia de los romanos estaba teniendo problemas con los gentiles y los judíos. Los gentiles se estaban sintiendo mejores que los otros que no seguían a Cristo, y los judíos se estaban sintiendo mejores que los gentiles porque de ellos es la ley. Más adelante también vamos a seguir viendo por qué para ellos es tan importante la ley y por qué ellos se sienten superiores. Y no solamente se sienten superiores, sino que lo son. Entonces, porque son el hijo mayor. Al ser ellos el hijo mayor, al tener la primogenitura, de ellos proviene esta bendición. Entonces vamos a ver también por qué se dividieron, qué fue lo que pasó ahí, que lo vamos a ver recién en el 9. Entonces, también es importante que sigamos entendiendo de que esta sigue siendo un poco introductorio, porque Pablo no quiere que nosotros nos expandamos tanto, porque quiere enfocarse en el pecado, en el juicio. Entonces, estas personas estaban juzgándose los unos con los otros, porque sentían de que lo que yo hacía es mejor que lo otro. Esto sigue pasando mucho en la iglesia. De que, como ejemplo, como yo no tengo problemas con la mentira, ejemplo, no sé, como yo no tengo problemas con la televisión, para mí el que ve tele es pecador. Porque yo no tengo problemas con eso, po. Entonces es más fácil. Po. ¿Ah? Por eso, por ejemplo. Entonces llega a ser ese problema. Entonces, llegan personas que, como no tengo problemas quizás con lo asado, para mí hacer asado es pecado. Entonces, esta otra persona, ¿cierto? Que era firme en otra cosa, para él, ¿cierto? Su firmeza para mí era debilidad. Entonces, entraron en este juicio de que como para mí esto es más fácil, para mí yo soy menos pecador. Po. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo hablaba con mi esposa, yo antes era muy pesado con mi esposa. Yo le hablaba y decía, oye, tú eres tan tímida la cuestión, ¿por qué eres tan tímida? Entonces yo decía, yo creo que la timidez es del diablo. Porque para mí, ejemplo, yo no tengo problemas con la timidez, entonces para mí era fácil decir, ¿sabéis qué? Tengo una superioridad moral, porque yo creo que tú experimentas vergüenza porque no has sido libre 100%. Entonces, ella, en su punto de vista, ella podría decir, ¿sabéis qué? Yo soy muy ordenada, más que tú, así que yo pienso que tú eres pecador porque eres desordenado, porque dejáis los calcetines en el baño. Entonces, para mí, eso es pecado. Porque quizá a mí se me olvida sacar los calcetines del baño, entonces, esa para mí es una debilidad, para ella es una fortaleza. Entonces, para mí, tener personalidad era una fortaleza, para ella era una debilidad. Entonces, pasaba esto de mirarse siempre el ojo de que tú estás mal, sí, quién cae en qué, de que yo soy mejor porque hago esto. Y era lo que pasaba con ellos. Y es lo que pasa ahora con la iglesia también. Que es lo que tenemos que prevenir aquí en la iglesia, de no sentirnos superior, porque hay gente que lo hace mejor que otros. Entonces, digamos con el 3, y dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios? A diferencia de otra iglesia, los romanos tenían conocimiento. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, le habla a los Corintios, eran iglesias de él, que él formó. Entonces, estos hombres incluso tenían más años en el evangelio que Pablo. Entonces, ellos tenían conocimiento. Entonces, aquí Pablo se lo hace como una pregunta, porque intenta apelar a su conciencia. Hay gente que le llama una pregunta capciosa, pero hay gente que no le gusta esa palabra, pero es lo que hace. Dice, entonces ya, si yo soy tan santo, si te la sabéis toda, si soy tan bacán, si tú sabéis lo que es pecado, ¿tú estás seguro que te vas a escapar del juicio de Dios? Entonces,
apelaba a ese conocimiento de ellos, porque él sabía obviamente lo que es como lo que hace Jesucristo con la ramera, cuando le tiran la piedra. Él conocía la intención de los fariseos y le hace esta pregunta también, se le llama también pregunta capciosa, aunque la gente dice, no, que ser capcioso es malo, pero es una pregunta capciosa, que le dice, el que esté libre de pecado, que tiene la piedra. Entonces él lo que dice, no, pero Jesucristo lo dijo con santidad. Pero pregunta capciosa se le llama, ¿cierto?, a una pregunta a la cual él conoce la respuesta, pero sabe que no se la van a dar porque si se la dan, van a estar mal. Eso se le llama algo capcioso. Entonces es lo que hace aquí Pablo. Le dice, ya, si ustedes son tan santos, si ustedes saben que juzgar es malo, si ustedes saben que corromper la ley es malo, ustedes saben, lo mismo que dijo Santiago, de que el que corrompe una ley corrompe todas. Entonces, ¿ustedes creen que se van a escapar del juicio de Dios? Así como piensan de que estas personas están en el juicio, ¿ustedes creen que se van a salvar? Yo lo que intenta decir aquí Pablo a los romanos, intenta apelar a esa vanidad intelectual, quizás se puede decir, porque de repente, ejemplo, voy a nombrar a una persona X, no voy a decir el nombre, pero lo voy a mirar. Tiene la mala costumbre, no voy a mirar para arriba, la mala costumbre de cuando conversa contigo te dice, ¿qué dice Mateo? Mateo dice muchas cosas, pero como es capcioso, te deja ahí como que, ¿qué dice Mateo del 1 al 24? ¿Qué? No sé, pues Mateo dice muchas cosas. No, pero conforme a lo que hablamos, también dice muchas cosas. Entonces, no viste, no sabéis nada. Entonces, llega cierto, esta pregunta capciosa quizás de querer sentirse superior un poquito. Entonces, es lo mismo lo que dice, por ejemplo, es lo que le pasaba a ellos. Ellos, cierto, hacían estas preguntas, hacían estas cosas. Incluso vamos a ver más adelante de que Pablo hace puras preguntas, que estaba, ejemplo, de que preguntas que hacen los judíos constantemente, que él las repite. En el capítulo 4, él hace puras preguntas como que dice, oye, ¿por qué Pablo pregunta estas cosas? Porque se lo preguntaban tantas veces que él le dice así como, entonces si yo soy pecador, ¿qué voy a hacer? Pareciera como que lo hace así, porque son preguntas como ¿por qué las hace si él tiene conocimiento de esto? Pero él se las pregunta para responder, incluso las preguntas las responde al tiro. Entonces es como que los teólogos dicen que habla con él mismo, que habla con su judío interior, que habla con su hipócrita interior, dicen ellos. Que es porque ellos conocían tanto él conocía tanto las preguntas tontas que le hacían estos compadres, que ya él se ponía el parche enteraría. Pero por eso aquí hace lo mismo. Parte diciendo eso, ustedes que juzgan, ¿ustedes creen que se van a escapar del juicio? Yo digo nomás, así como se las tiro para que lo piensen en la noche. Es lo que intenta decir Pablo. Y ahí sigue con el 4. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? La palabra menospreciar significa tener en menos. La palabra benignidad significa tener buena voluntad, ser comprensivo y a la vez simpático. O sea, alguien benigno es alguien que es comprensivo, que tú puedes contarle algo y que no solamente esa persona que dice, ya, sí, claro, sino que es un poco más empático y es simpático. Tanto que te da gusto contarle las cosas, porque te entiende y porque te alegra. Eso es alguien benigno. Y la palabra longanimidad proviene del latín longus, que significa largo, y animus, que significa alma, que quiere decir largo sufrimiento. Esta cualidad se le otorga a una persona que tiene un carácter perseverante y constante para sanar o animar a la gente que tiene problemas. Entonces, alguien que tiene longanimidad es alguien paciente y que es bueno ayudando y es bueno aconsejando. Entonces, Pablo dice, ustedes están menospreciando o están teniendo menos la buena voluntad que tiene Dios con ustedes, la paciencia que tiene Dios con ustedes y la capacidad que Él tiene de apapacharlos cuando ustedes se sienten mal. ¿Lo están haciendo? Entonces, llega aquí, ejemplo, lo hace ¿cierto? Todo como pregunta, ¿cierto? Entonces, es lo que él intenta decir. Obviamente, como dijimos anteriormente, este es un acto muy común en las iglesias, donde la gente se jacta de su buena moral, se jacta de las cosas que hace bien, y dice, ¿cierto? Si yo no hago nada malo, ¿por qué Dios tiene que castigarme? Desgraciadamente, yo estoy seguro que aquí todos conocemos personas que no siguen a Cristo, pero son buenos ciudadanos. Entonces, yo he escuchado muchas veces a personas que no son de Cristo
ellos dicen, ¿por qué Dios tiene que castigarme a mí si yo no hago nada malo? Quizás tú dices, es que, ¿cómo te explico que eres pecador? No, porque yo no hago nada malo. Yo soy un buen ciudadano. Yo hago las cosas bien. ¿Por qué Dios tiene que castigarme? Entonces, llega Pablo hacia donde estas personas y le dice, cierto, de que obviamente Dios sabe que Él es benigno, que Él es bueno, que Él tiene paciencia, pero tener ese comportamiento, ese pensamiento igual, no significa que tú no te escapes de su ira. Y llega a ser triste. Porque todos tenemos hermanos, madres, padres, amigos, cuñados, que no conocen de Dios, son muy buenas personas, llegan a ser incluso más buenas a veces que los cristianos. Por ejemplo, corren mucho más rápido que el mismo cristiano. Entonces, a estas personas, ¿cierto? Llegan a pensar de que ¿por qué Dios tiene que castigarlos? Porque como conocen que Dios es misericordioso y es amor, ¿por qué tiene que castigarlos? Y es lo que dice Pablo. Dice, ustedes menosprecian que Dios es así, obviamente ellos no lo hacían, pero porque ellos no se explicaban por qué estaban mal, por qué hacían las cosas mal, si ellos eran gente buena, ayudaban a los pobres, cuando un vecino le faltaba azúcar le daban azuquita, por ejemplo, si mi hijo estaba enfermo le daban plata, es gente buena que te cuesta pensar, incluso que se pierda, porque es gente que uno ama, es gente que uno estima, y gente de que es tan pecadora, y el juicio de ellos es tan grande como el de un violador, o un fornicario, o un asesino. Entonces, ellos intentan pensar un poco en el que si Dios llega a ser tan injusto. Porque si ellos se comportan bien, ¿por qué tengo que correr el mismo destino que un violador? Si un violador es alguien, para nosotros, obviamente, para alguien normal, alguien que abusa de un niño, obviamente es asqueroso, es algo horrible. Pero la persona que no abusa de un niño, y que ama a sus hijos, y que no tiene a Cristo, cumple su mismo fin. Cumple su mismo fin. Y el castigo es tan severo como el del violador. Entonces, llega Pablo con esta pregunta y después sigue con el 6. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. La versión cristiana, que es la versión NTV, el versículo 5, lo dice así, para que lo escuchen, dice así, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en lo cual se manifestará el juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho. Esta persona, el moralista, no tiene pecados tan visibles como los otros. Entonces, tienden a sentirse, o sentirnos, muchas veces estamos en ese lugar, más justificados. Porque no somos malos. Esa gente no es mala. La gente que está afuera, que trabaja, que tiene una vida normal, que ama a sus hijos, no es mala. Pero el problema es que solamente al no creer, la misma ira que acumula para el violador, la acumulan para ellos. Y entonces, por eso Pablo en el versículo 1 te habla y te dice que tenemos que predicar el evangelio, porque esta gente, aunque te duela, aunque sea duro, aunque sean tus hijos, tu mamá, tu papá, van a sufrir lo mismo, y la misma ira. No va a ser un castigo más chiquitito. Nosotros vimos en el capítulo anterior, ¿cierto?, de que las personas que conocían a Cristo tienen una condenación más grande que los que no conocen a Cristo. Entonces, eso era antes de Jesucristo. Pablo ahora aquí te empieza a explicar de que todo el mundo conoce a Dios. O sea que nadie puede negarlo. Y como nadie puede negarlo, estas personas solamente están con un corazón duro, con un corazón entenebrecido porque ellos quieren tenerlo. Uno puede decir, pero no lo entiendo, si ellos no quieren ser así. La verdad es que en su naturaleza, ellos sí quieren ser así porque ellos sí conocen a Dios. Entonces, llega a sonar un poco triste, llega a sonar, no un poco, y es muy triste porque todos tenemos gente de la misma forma. Entonces, uno piensa en sus familiares, y uno piensa, ¿cierto?, en el castigo severo. Y uno piensa, y entonces, hasta este punto, uno todavía cree un poco que Dios es injusto, pero vamos a ver por qué pasa esto. El versículo 6, cuando dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hay muchos cristianos, hasta el día de hoy, incluso religiones, que creen de que la salvación es por obras.
O sea, de que uno puede acercarse a Dios por las obras, por este versículo. Por este versículo, por lo que habla aquí el capítulo 4, dice, cierto, perdón, el capítulo 2, dice, porque él dice, dando a entender de que uno conforme a las obras es lo que recibirá, o cosas buenas o cosas malas. Pero resulta que no es así. Pablo aquí lleva hablando con un contexto de las personas que de las personas que están en pecado, de las personas del moralista que se cree superior o que tiene no cosas tan graves como el otro, pero tiene cosas malas. Resulta de que el problema de esto es que si tú, mientras más cosas malas hagas, más ira caerá sobre ti. Dando a entender, ¿cierto?, de que tú, mientras más perseveres en tu pecado, más ira caerá sobre ti. Entonces, aquí no habla de las obras buenas, sino te habla de las obras malas. Pablo, más adelante vas a hablar sobre las obras buenas, lo que significa estar en buenas obras, pero aquí Pablo se está enfocando en tus obras malas. Ejemplo, si tú a estas personas buenas que conoces, sabes que es muy mentiroso, solo es muy mentiroso, cada mentira que diga es ira para su día. Al igual que el fornicador. Cada vez que fornique con su mujer, o con su pareja, o cada vez que el asesino mate, o se siga pensando en la matanza, es ira para su día. Por eso, un ejemplo, a veces uno dice, no, pero es que las personas malas están más abajo porque son más malas. O sea, yo a veces miento más de lo que mato. Esas personas, entonces se acumula más. Porque Juan hablaba, ¿cierto? Juan 3:15 dice de que el que no ama es homicida. Y el amar, hablamos de lo que dice Pablo en Corintios 15. Ejemplo, el que es jactancioso, el amor, ¿cierto? El que en el amor, ¿cierto?, es jactancioso, es burlón, busca lo suyo, es celoso y hace todas esas cosas, ¿cierto? No ama, lo que significa que es homicida. Entonces, quizás no es homicida físico, pero sí espiritual. Entonces, como no es homicida físico, sí espiritual, tiene la misma condenación. Quizás la gente puede decir, mejor entonces vayamos a matar gente. Vaya a tener el mismo fin, obviamente, lo mismo malo. La diferencia es que a lo mejor si lo hacía ahora, te va a condenar a ley, va a subir por la ley. Pero delante de Dios, es lo mismo, es balanza. Entonces, sigamos con el capítulo 7, con el versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien, buscan glorias y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí hablamos de lo mismo. Pablo aquí separa dos caminos, que es lo que todo lo conoce, lo hemos visto en los monitos, en la tele, dos caminos, el bueno y el malo. Pablo aquí sigue hablando de las obras, pero él no se enfoca todavía en las obras porque él hasta el momento no le importa tocar eso. Él quiere que entiendan lo que significa estar en malas obras. Entonces dice, ejemplo, a los que perseveran, a los que hacen las cosas bien, la palabra perseverar bien en el griego significa huponome, que significa aguante. O sea, a los que aguantan haciendo las cosas buenas, a los que siguen caminando haciendo cosas buenas, estando obviamente con Cristo, ¿cierto? Para esas personas es gloria, honra e inmortalidad. Esta gloria y honra e inmortalidad, cuando hablamos de gloria, no hablamos de esta gloria de que el hombre puede recibir gloria. Porque el hombre no fue, más adelante vamos a ver que el hombre no fue creado para recibir gloria, y como no fue creado para eso, no la puede aguantar. El hombre que recibe gloria se degenera al tiro, porque no puede recibir gloria. Lo vamos a ver más adelante, por qué el ser humano no puede recibir alabanza. Porque caemos de inmediato, porque nuestra mente, y como hablamos la última vez, nuestra mente inútil, nuestro cuerpo mortal, no sirve para eso. Sirve para otras cosas, pero para recibir gloria no. Hablamos aquí de otro tipo de gloria. Dice, la versión Telea, que la que lo comenté recién, dice, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los otros, los conocedores, que deciden hacer el mal, conociendo el bien, tienen angustia y tribulación. Como le dije la última vez, como le dije recién hace poquito, la versión TLA es una versión narrativa, entonces por eso se entiende un poquito más lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo habla del judío y también al griego, esto lo vimos nosotros en la clase 1, en la primera clase, es una referencia al judío y al gentil.
Recordemos que los judíos, ellos por eh, localización, por geolocalización, como se diga, se me fue la palabra, ¿cierto? Ellos vivían cerca de los griegos. Entonces ellos tendían a decirle al mundano, a todo griego, como nosotros, ¿cierto? Como lo explicamos la última vez, al que es hipócrita le decimos fariseo. Aunque no sea fariseo, le decimos fariseo igual. Ellos a todos los gentiles, a todos los que no tenían a Cristo, le decían esto griego. Era una forma despectiva de referirse a las personas, al mundano. Entonces, aquí Pablo comienza a hilar un poquito más fino. Porque dice, cuando dice al judío primeramente, es porque es el hijo mayor. O sea, el castigo primero va para el hijo mayor y después para el menor. O sea, el castigo va primero para nosotros y después para el gentil. El mismo castigo puede ser, como para uno, para moralista que para el gentil, pero es primero, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Entonces, te deja este peso enorme como iglesia, como cristiano, de que si la gente de afuera se pierde, y tú también te estás perdiendo, obviamente es por tu culpa, una, y lo otro cierto es que el castigo va a ser primero para ti. Severo primero para ti. A ti te voy a castigar primero, y después voy a castigar al otro. Porque tú tienes conocimiento, porque tú estudiaste, porque tú te congregaste, porque tú, cierto, te sentías superior, porque tú hacías, por ejemplo, quizás no hacías tantas barbaridades como el otro, porque a ellos yo lo solté, a ti no te solté, pero seguiste haciendo cosas malas. Como las seguiste haciendo, para ti tengo más condenación, no más condenación, sino que a ti te castigo primero. Es como, es un simbolismo quizás de que estamos todos aquí, quizás, y como yo me porté más mal, llega el pastor y me diga, ya, este es el ejemplo, me baja y me pega palmadas como para el ejemplo de que realmente de que en lo que viene para los otros. Porque yo soy el que está enseñando. Yo soy la cara visible. Entonces, en este caso, nosotros somos la cara visible del mundo. Y como somos la cara visible del mundo, de los gentiles, entonces el castigo va a ser primero para nosotros si no creemos o si no seguimos a Dios. El versículo 10 y el 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Sigue diciendo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo aquí sigue hablando lo mismo. Voy a tomar un poquito de agüita. Me equivoqué de cámara. No importa, lo importante es el audio. Dice, gloria, paz y honra. La gente todavía, como hablamos recién, cree de que el que hace cosas buenas le deben pasar cosas buenas. Por eso dice gloria, paz y honra. Por eso tienen esta mentalidad de que si yo hago cosas buenas por los demás, tengan que pasarme cosas malas, son cosas buenas. O sea, si me pasan cosas malas, es porque no estoy haciendo cosas buenas. Y se agarran de estos versículos. Estos versículos, cierto, que están fuera de contexto. ¿Por qué fuera de contexto? Porque nosotros estamos hablando de que Pablo está hablando de otro tema. Él todavía no habla de la gloria, la honra y la paz, sino te lo enfoca y dice las personas que están en Cristo. A las personas que están en el Evangelio, para ellos tienen gloria, honra y paz. Entonces, la palabra paz significa estabilidad. Dando a entender, ¿cierto?, de que las personas que siguen a Jesucristo, no hablamos de paz del mundo, porque sabemos que el mundo nunca nos va a dar paz, pero sí somos seres estables. Somos más estables tanto espiritualmente como físicamente en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, Pablo da referencia a que las personas que hacen lo bueno, que perseveran en lo bueno, tienen gloria para Dios, obviamente, y tienen estabilidad. Más adelante vamos a ver cuando Jesucristo, cuando vamos a hablar del arrebatamiento de Jesucristo, sobre la muerte de Jesucristo, vamos a ver de que nosotros compartimos gloria con el Hijo, en la tierra y en el cielo. O sea, si nosotros estamos con Jesucristo, compartimos su gloria. No es gloria para nosotros, sino es gloria compartida. Vamos a ver más adelante, en Corintios también hace referencia de que al final de los tiempos, cuando seamos todos arrebatados, ¿cierto? La gloria de Dios va a ir con el Padre y el Padre, ¿cierto? La gloria de Dios va a ir con el Hijo y el Hijo ahí va a tener todo su poderío, toda su cosa. Y nosotros, ¿cierto?, vamos a compartir su gloria. Incluso después dice que esta misma gloria que Jesucristo recibe se le va a entregar al Padre, porque de él proviene la gloria. Entonces, esos son
otras cosas más adelante, pero da referencia a lo mismo. Nosotros en este mundo, la gloria que recibimos es la gloria de Jesucristo, no de que la gente nos bese las manos, que es lo que pasa ahora, de que como yo soy cristiano, tengo que tener gloria. La gente tiene que mirarme y tengo que recibir gloria de lo alto, y no es así. Entonces, lo mismo que dice con honra. La palabra honra se estipula a una persona que tiene una estima suprema, pero otorgada por alguien. No es una honra que yo tenga personalmente, sino es una honra, da referencia de alguien que me honró a mí para tener esta estima suprema. Entonces, tampoco es honra de que no me pueden mirar a los ojos, o de que no pueden, ejemplo, o de que cada vez que pase por al lado, no sé, tienen todos que inclinarse. Eso no es ese tipo de honra. Es un tipo de honra de los cuales, ¿cierto?, alguien me dio a mí, que en este caso es Jesucristo. Entonces, tenemos gloria en Jesucristo, no gloria de alabanza, sino gloria compartida. Tenemos honra en Jesucristo, no honra de superioridad, sino honra, ¿cierto?, de que alguien me honró por el pecado, obviamente. Y tenemos paz, que significa ser alguien estable. Muchas veces la gente predica y dice, Jesucristo te va a dar paz, porque es lo que dice la Biblia. Pero hablamos, ¿cierto?, de la paz mental, porque lo que más sufrimos nosotros son problemas en el mundo. Vamos a hablar más adelante del libro de los Corintios, que va a dar referencia de que el cristiano nunca va a estar tranquilo. Siempre va a tener un conflicto con el mundo, con la carne. Como hablamos, ¿cierto?, en la clase pasada, siempre vamos a tener luchas con la murmuración, con diferentes cosas. Siempre van a haber luchas, pero sí vamos a ser seres estables. Si vamos a estar estables psicológicamente, en la familia vamos a estar estables porque vamos a estar perseverando y vamos a estar luchando. Y eso nos hace estables. Entonces, y lo mismo, dice al judío primeramente y después al griego. O sea, de que esta gloria y honra y paz va primeramente al que persevera, al que está, al que toma la ley para sí, y después para los otros, para los que creen que tienen estabilidad mental. Entonces, hay un versículo aquí que es clave. Resulta de que en estos tiempos ya se ha visto el tema del calvinismo, y todos conocen el calvinismo, lo que significa la gente predestinada y entre otras cosas. E incluso la gente de Calvina se toma mucho de Romanos, porque Romanos habla mucho de la predestinación, habla mucho de los escogidos, habla mucho, más Romanos 9. Romanos 9 va a ser una clase, no sé si hacerla de entera completa, porque va a ser una clase que va a estar llena de apologética, llena de que si no entendemos bien lo que significa escogido, vamos a irnos al tiro para el lado oscuro de la fuerza. Entonces va a ser complicado. Y es lo que aquí habla Pablo. Y este versículo es esencial. Dice, porque no hay excepción de personas. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. La versión NTV dice, pues Dios no muestra favoritismos. Dando a entender, ¿cierto?, de que ninguno de nosotros, para Él, somos favoritos. Entonces, como no somos favoritos, estas personas, como se estaba creyendo favoritismo porque eran moralmente activos, ¿cierto? Él dice, tú no eres más que yo, tampoco más que él. Para Dios son todos iguales, porque Dios, la misma honra que te dio a ti, se la dio a él. La misma paz y gloria que te dio a ti, se la dio a él. Y son cosas que también vamos a ver un poco más adelante, entendiendo lo que significa el tema del cuerpo. En el 13 vamos a ver lo que significa el cuerpo y cómo todos podemos ser tan diferentes y todos santos en el mismo escuadrón. Por ejemplo, porque se ha enseñado muchas veces en la iglesia que el que está arriba es más santo que el que está abajo, o el que toca es más santo que el que no toca, o el que hace esto es más santo que este otro, cuando no es así. Pablo dice, cierto, que él no hace excepción de nadie. Todos somos ni más ni menos. Todos estamos juntos con Jesucristo. Nadie ni es más que Jesucristo, ni menos que Jesucristo. Entonces, este versículo avala mucho porque el tema de la predestinación, de que nosotros, cierto, somos escogidos para. Da referencia a que Jesucristo murió por todos, y de que por todos Él nos ama a todos porque Él no tiene favoritismo por nadie. Entonces, llegan las otras preguntas que dicen, pero entonces, ¿cómo Dios eligió a Moisés y eligió a esto? Lo vamos a ver en el versículo 9. Porque aquí, cierto, Él responde a estas preguntas tan capciosas que hace el mundo, o estas preguntas que hacen los judíos también, de que, bueno, si no soy elegido, ¿por qué Dios eligió a Isaac y no eligió a Ismael? Se me había olvidado, se me fue la onda. Pensé que mi papá me iba a ayudar, pero vi que estaba ahí estaba volando. No. Y dije, ¿cuál era el hijo de David? ¿Qué? No importa. Pensé que Agami como que me iban a soplar, pero no, ni eso.
Entonces, estas preguntas las vamos a responder más adelante, pero el principio es que se entienda de que Dios no tiene favoritos. Incluso de repente, recién hablábamos del esposo y la mujer. Obviamente de que uno es más que la mujer y otro es más que el otro. Tu mujer, para Dios, y tu esposa son iguales. Tú no eres más que tu esposa. Y tú no eres más que tu esposo. Son iguales para Él. Entonces, tú, aunque seas cabeza, no eres más que tu mujer. Y aunque la mujer sea más inteligente, no es más que el hombre. Porque para Dios somos todos iguales. Los ponen en una balanza. E incluso, si yo tengo a mi hija pequeña, para Dios su santidad es igual que la mía. Yo no puedo decir, yo soy más adulto, así que yo soy más santo que tú, hija mía. No puedo. Porque Dios me está diciendo aquí de que aunque ella sea mi hija, es hermana en Cristo. Quizás de esta tierra es mi hija, pero en el cielo vamos a ser hermanos en Cristo. O sea, somos iguales. Entonces, es el tema. Ejemplo, uno de repente se siente superior o inferior por saber más o por saber menos, pero eso va en las capacidades que lo vamos a ver más adelante. De que la capacidad no simboliza ser más que el otro. Somos todos iguales delante de Dios y Dios nos amó a todos por igual. Seguimos con el 12. Tiene un poquito más de victoria. Hay algunos, obviamente. Dice el 12. Aquí vamos a explicar un poco en el 12 lo que ejemplo, por qué Dios juzga, y vamos a pensar un poco más de por qué se ve que Dios es, o por qué la gente cree que Dios puede ser muy injusto, por lo que vamos a ver aquí el 12. Así que leamos el 12 para entenderlo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La versión NTV, que es la que me gusta a mí, la versión cristiana, el versículo 12, dice así, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieran la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Es difícil aceptar esto. Es difícil. Porque, como hablamos recién, la gente que nos crió muchas veces, mi papá es muy mundano, la gente que nos crió, los hermanos con los que compartimos, los primos, mis amigos, mis vecinos, ¿cierto? Uno de repente puede decir, pero es que ella o él es inocente, porque él no sabe mucho de la Biblia. Pero aunque no sepa, Dios le va a juzgar igual, con la misma fuerza, con la misma ira. Una de las cosas, me acuerdo que una vez hablaba con mi primo y él me decía, ¿por qué Jesucristo sufrió tanto en la cruz? La gente dice que fue por los golpes. Pero, por ejemplo, los apóstoles sufrieron muchos golpes y ellos estaban felices de la risa. Entonces, ¿por qué sufrió tanto? Sufrió tanto Jesucristo porque sintió la ira de Dios. Y eso es lo terrible, sentir su ira. Jesucristo, si estaba triste y estaba atormentado, es porque sintió su ira. No era solamente algo físico lo que sentía en los latigazos, sino me imagino la estabilidad emocional. Vamos a ver nosotros en Corintios, en 2 de Corintios, Pablo da referencia de un suceso que a él le pasa. No explica qué es, pero él dice que él tuvo miedo de su salvación. La gente puede decir, pero ¿cómo va a tener miedo si él vio tantas cosas? Incluso lo apedrearon, lo tiraron para afuera de un cerco, le pasaron muchas cosas. Entonces, se llega a pensar de que su tormento fue algo tan psicológico, porque es lo que ataca a nosotros más que lo carnal. Lo psicológico, lo mental, ataca mucho más que las heridas físicas. Es mucho más fácil apartarse de Dios estando tranquilo que estando con problemas. Porque uno con problemas se afirma más, pero sin tener estabilidad emocional o estabilidad psicológica, tendemos a apartarnos de Dios mucho más rápido porque nos cegamos al tiro. ¡Bum! Ponemos al tiro ese velo en los ojos. A diferencia de que, no sé, pues, si nos cortamos un brazo, o si alguien nos está pegando, incluso la mayoría de las personas que salen a predicar a la calle, si nos tiran escupos, ¡ah, gloria a Dios! ¡Ah! Pero, que sea lo contrario. Por ejemplo, si tú vas ahí en la calle, y tu señora o tu esposo no quiere salir a predicar contigo, ¿te duele más? ¿Te acongoja más? Que a que te insulte en la calle, porque es algo psicológico, es algo físico. Entonces, duele más muchas veces ver a un hijo en la drogadicción que ver a quizás un hijo muerto. Por eso muchas veces en las películas dicen, no sé, cuando se pierde un hijo, esperan por favor que esté muerto a que esté sufriendo, por la psicología mental.
Porque si yo sé que todavía está sufriendo, mi mente me juega en contra y me hace doler mucho. Más que si tuviera, quizás si murió, pasa. Algo es un dolor físico de momento, pero después pasa. Pero si es algo constante, es algo más triste, es algo más complicado. Entonces, Pablo, ¿cierto?, da a entender de que aún así, las personas que no están en la ley, perdón, las personas que no tienen a Jesús, o las personas que conocen a Jesús y no quieren seguirlo, su condenación, aunque no conozcan lo que es bueno y lo que es malo, es igual de mala. Es como si yo fuera de una visita a una casa de cualquiera de ustedes y me dan una 11. Estamos todos comiendo ahí, compartiendo, y de repente todos están riendo. ¡Ah, jaja! Sí, todos chistosos, un buen ambiente. Y yo llego y tiro un chiste de la comida. Un chiste que quizá para mí era chistoso solamente, porque estábamos todos riéndonos. Pero resulta que la dueña de casa se sintió mal. Entonces, ¿cometí un error o no cometí un error? Pero si estábamos todos riéndonos. Entonces, la gente, el mundo, piensa de que si yo no sé, no tiene nada de malo. Porque es que Iván no sabía que a ella le molestaba eso. No sabía. Entonces, no decir la culpa a él. Pero sí tengo la culpa. ¿Por qué tengo la culpa? Porque me metí en algo, una que no me incumbe. Pero de repente con el mundo pasa lo mismo. El mundo te ciega tanto de las cosas que son buenas y son malas, que uno de repente hace cosas como el mundo las hace. Yo no sé si es malo o bueno. Entonces yo lo hago igual, pero a Dios igual le perjudica. Entonces, eso no es culpa de él. Es culpa de la humanidad. De la humanidad, de nuestra generación. Es culpa de Adán. Que es culpa de los humanos que empezaron a callar la moral de Dios cada vez más. Entonces, pensamos esto de que yo no es malo lo que hago. O mi broma no, tampoco fue tan malo. Yo lo único que dije nomás que la comida se parecía a la de la Junaed. No fue lo único que dije. Y todo, ¡ah, qué chistoso! Pero entonces la persona se ofendió. Porque a lo mejor era cocinada de Junaed, no tengo idea, pero se molestó. Entonces, en mi mente puede ser algo normal, algo tranquilo. No, pero es que no fue tan malo, si no fue tan malo. No fue tan malo, pero sí fue ofensivo. No voy a hacer ningún comentario porque no quiero que nadie se ofenda. Entonces, pasa eso. Pasa, ¿cierto? Que la gente cree, ¿cierto? De que como, ejemplo, Dios te juzga de la misma forma. No porque tú estés en un ambiente de risa no vas a hacer algo como incorrecto, o vas a ser más santo, o va a ser más piola, o va a ser más sencillo, solamente porque tú no tenías idea. Porque como estaban todos riendo, yo también puedo tener un chiste, pero el problema es que mi chiste no fue inmoral, fue malo. Quizás ellos se reían de cosas más chistosas, de, mira, no sé, mira el vaso, qué lindo el vaso, pero yo, no, y la comida es mala. Entonces, para mí, en el ambiente del mundo, suena chistoso, o suena pasivo, que no es pecado, pero para Dios sí lo es. Entonces, llega Dios y dice, si tú, aunque no conozcas la ley, porque es culpa del mundo, ni siquiera es culpa, tú puedes decir, pero es que no es culpa mía, pero el mundo, tu genealogía tiene la culpa. Yo soy justo. Yo no puedo decir, como lo tengo favorito, yo no puedo decir, tú no sabías, si no puedes, ya. Ya, si el mundo como ha avanzado mal, tú no tenías la culpa. No, él es justo. Él no puede posar justicia por justicia. Entonces, aunque tú no conozcas su moral, su ley, ¿cierto? Él igual te juzga porque tu comentario fue malo. Lo que hiciste fue malo. Entonces, llega aquí Pablo y dice en el 12, dice que... en el 13. En el 13 dice que... me perdí. Eso dice, porque no son los oidores los de la ley ante Dios, sino los hacedores. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque nosotros sabemos lo que está mal, sabemos lo que está bien. Yo, en ejemplo, por si acaso, lo que yo conté no fue verdad. ¿O sí? Ya llegamos que no fue verdad. No fue verdad. Pero, entonces, un ejemplo, se me fue la banda porque me reí. Ya. Entonces, un ejemplo, aunque no haya sido... se me fue el tema que estábamos porque no sé... ya. Sí, los oidores de la ley. Entonces, un ejemplo, aunque yo no haya sabido de que eso era malo o no era malo, ¿cierto? Está la acción lo que me hizo ser mal. Entonces, aunque tú no sepas, entonces, Pablo dice, ¿cierto? Que no son las personas, nos sirve escuchar. Nos sirve venir a la iglesia y escuchar. Por ejemplo, me acuerdo que el domingo pasado todos dijeron, qué buena predicación del pastor Juan. Yo no me acuerdo mucho de lo que dijo, pero todo, qué buena predicación. Pero de nada sirve si solamente escucharon. Sirve el hacer. Por ejemplo, si él habló sobre ir a predicar, y yo digo, no, sí, amén, predicamos, qué hermosa palabra, qué hermosa palabra, y nos salimos, ¿cierto? Eso no nos hace salvo. No nos hace tener buenas obras en Dios.
incluso nos hace ser, nos condena, porque al que más ama se le demanda. Entonces, hace referencia de que son las personas las que practican lo bueno, las que escuchan lo bueno y lo ponen en práctica, son los que van a ser justificados. Más adelante vamos a ver lo que significa ser justificados, que es algo, que es un ejemplo de lo que habla prácticamente Romanos completo, de la justificación. Porque nosotros, ¿cierto? Ante el pecado no podemos ser justificados, y le vamos a ver más adelante. Entonces, dice, el simple acto de no escuchar y bla, 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 bla. Entonces, esto de repente pasa en nosotros mucho, de que no queremos ser hacedores y solo oidores porque nos quedamos en un letargo o una niñez espiritual. ¿Qué es lo que significa? Quedarse en ese letargo de... Porque si usted conoce, por ejemplo, tienen hijos o sabe cómo son los niños cuando son chiquititos, ¿cierto? Ahí tú le dices, por ejemplo, yo de repente llega a mi hija y está haciendo escándalos, o sea, no escándalos de llanto, sino jugando, entonces le digo, Amparo, pórtate bien, yo hablé contigo la última vez, sí sé, sí me dijiste, y sigue, pero si me dijiste que sabía y que no lo hagáis, sí sé, y sigue. Entonces, eso ella no lo hace obediente, ella quizás en su niñez, en su mente chiquitita, piensa de que con saberlo, basta, porque son niños. Entonces, de repente nosotros somos tan niños espiritualmente que creemos que sabiéndolo, basta. No, si sé que hay que predicar. Si sé que hay que predicar. Basta con eso. No, si yo sé que tengo que orar. Pero, no, sí, yo sé. Entonces, el pastor Juan, mi papá, le dice el ministerio del CICE. No, el ministerio. El ministerio, ¿cierto? El ministerio del CICE. Porque todos lo sabemos. Pero no hacemos nada. Y eso, para Dios, obviamente, no vale nada. No sirve que tú sepas si no hagas. No sirve, ¿cierto?, que tú quieras y no hagas. Entonces, lo que aquí intenta decir Pablo hizo, obviamente, ¿cierto?, de que no sirve que tú quieras dejar de pecar. No sirve. Lo que sirve es que tú dejes de pecar. No sirve que tú, ¿cierto?, ores, no sé, dejes de mentir. No sirve, no, que yo quiero dejar de mentir, pero chico, lo hago todos los días. No, pues no sirve. La idea es que tú lo intentes, lo hagas, lo dejes. Porque en Cristo uno deja las cosas, aunque uno no lo crea. Es que muchas veces el problema de las personas. Que uno cree, ¿cierto?, que quiere cambiar, va cambiando de a poco, pero llevan 20 años cambiando. Entonces significa que son hacedores, son oidores, no son hacedores. Porque cuando uno está en constante comunión con Dios, Él te cambia. Y de verdad te cambia. Yo lo digo personalmente. Quizás, ¿cierto?, no se pueda ver tan al aire, pero todavía me cuesta, soy una persona de boca muy floja. No boca floja de grosería, sino de el chiste largo todo el rato. Entonces, tuve muchos problemas por eso. A mí me da lo mismo, porque más encima con la personalidad que tenía, si no me pesqué, no estoy ni ahí. Te sigo molestando más, por pesado. Entonces, yo lo veía como algo chistoso porque la gente se reía. Y porque yo también me reía porque la pasaba bien. Entonces, llegaban momentos, circunstancias donde me daba cuenta de que yo cuando me encaraba quizás con esas personas con el evangelio, no me querían escuchar. Porque me veían mal, pues. Para mí no era tan malo quizás ser tan molestoso. Pero para esas personas sí lo era. No me querían escuchar. Para mí decían, es sensible, nena. Pero no, pues si el problema no era ella que era nena. O sea, sí es nena, sí tiene problemas, pero esos son problemas personales de ella, que yo no puedo meterme ahí tampoco. Yo no puedo decir, ya es ella. Porque ahí entra mi superioridad moral, de como yo tengo personalidad, y como yo me puedo reír de todo lo que me dicen, también, si tú no lo haces, tenéis problemas. Y no, pues si somos distintos. Entonces, es aquí lo que apela Pablo. Apela, por ejemplo, si somos todos distintos, por ejemplo, si a ti no te duele que se rían de ti, bacán por ti. Pero al que le duele, no tenéis por qué hacerlo sentir mal porque le duele. Obviamente, él tiene que cambiar más adelante. Él tiene que buscar a Dios para cambiar. Porque también es malo que sea tan sensible. Que todo le afecte. Es muy malo. Entonces, él tiene que... tú ora nomás por él o por ella. Entonces, y ahí él tiene que... Es su proceso. Entonces... me fui del tema, ¿no? No. Sigamos con el 13. Se me fue la banda. En el 14. Amén. Dice así. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o ofendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya. Pablo aquí, como hablamos recién, empieza a hilar cada vez más finito. Después del 17 en adelante,
ahí le más fito todavía. Y duele más todavía. En el 3 duele aún más todavía porque lo tira más para abajo. Porque aquí, primero Dios nos da entendimiento por la gente de afuera, que conoce a Jesucristo porque no quiere entenderlo, o no quiere seguirlo. Y ahora Dios nos pone un peso por la gente por la gente que conoce de Jesucristo, en realidad por la humanidad completa, que son buenas personas, que son nuestros amigos, pero tienen la misma condenación que los otros. Entonces, se dice de que desde que descendió el Espíritu Santo, la humanidad completa tiene esta capacidad de lo bueno y lo malo. Se dice. Yo también que lo creo, porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando Dios manda a matar a los pueblos, Él mata animales, niños, guaguas y todo el mundo. Por lo mismo, porque hay un ejemplo, su moralidad ya estaba corrompida. O sea, ellos no conocían la ley. Entonces, aunque se las enseñaras, la ley que tenía Dios, ellos no la iban a entender. Porque su cultura era mala. Entonces, no la iban a entender. Entonces, es lo que aquí, ejemplo, es la diferencia del tiempo de ahora. Del tiempo de ahora, después del Espíritu Santo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Esa moralidad se plantó en la mente de todas las personas. Tan así, que después que vino Jesucristo, después que Él muere, ¿cierto? El mundo completo toma la ley de Dios como la ley gubernamental. Vimos en Europa después, cuando fueron predicando los hombres, ¿cierto? Los apóstoles, en Europa, ¿cierto? Se hizo la primera nación protestante, con las leyes de la Biblia, las leyes espirituales. Entonces, todos los otros países, mientras fueron conquistando, y mientras se fue expandiendo el Evangelio, empezó a tomar las mismas leyes de Dios para su pueblo. E incluso si nosotros vemos la ley de ahora en Chile, es muy parecida a la ley de Dios. El no matar, el no robar, todo puras cosas malas. Obviamente después con el tiempo se fue pervirtiendo, porque es lo que quiere el mundo. Entonces, desgraciadamente, todos saben lo bueno y lo malo. Primero uno, todos conocen a Dios. Aunque no sepa leer, no sepa escribir, aunque no sepa hablar, aunque tenga problemas síndrome de Down, todos conocen a Dios, todos. No hay quien no pueda conocer a Dios. Hasta las personas más estudiosas, las que quieren negar a Dios, saben que Dios existe porque no pueden negarlo, y lo vimos. Todos saben que hay un Salvador. Todo el mundo lo sabe. A través de la historia, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de todo, ¿cierto? La humanidad completa no puede negar a Dios. Ahora, con base a esta premisa, ¿cierto? Ahora viene otra cosa, que todos saben lo que Dios quiere. Y como todos saben lo que Dios quiere, nadie puede pecar de ignorante. Porque todos saben lo que Dios quiere. El problema obviamente ha sido de que a través de los siglos, a través del tiempo, el pecado ha sobreabundado tanto que inhibe un poco en la mentalidad del hombre. Incluso hay personas, en estos tiempos se han encontrado animales homosexuales que dicen, no, pero es que, en ejemplo, hay unos pingüinos y unos monos que son homosexuales, unos delfines, y dicen, no, es que si la naturaleza es homosexual, es natural. Entonces, y no va por eso. Nosotros comentamos recién sobre lo que pasaba, con ejemplo, en los tiempos antiguos. Imagínense de que Dios mandaba a matar a los animales, porque hasta los animales se habían contaminado por pecado. El pecado no solamente sobreabunda sobre la gente humana, sino también sobre los animales. Sobre todo en general, sobre el universo completo. Entonces, la gente esto lo sabe, pero se ciega. ¿Por qué se ciega? Porque es mejor, porque así justifico a mi hijo que es gay, o justifico a mi tío o a mi primo que es homosexual. Entonces lo sabe. Sabe que el pecado ha abundado tanto, de que la misma naturaleza se está pervirtiendo. Porque es así. Una vez me acuerdo que cuando yo di esta clase con unos amigos, me llamaron mucho la atención, porque nombré a alguien. Resulta de que antes de ir a eso me acordé, resulta de que en estos tiempos hay una ideología muy moderna que dice que la moral es subjetiva. O sea, de que va en cada uno. De que mientras yo no lo vea malo, no tiene por qué ser malo. Y es una corriente muy fuerte, que ahora nos habla, cierto, dice de que si yo lo veo malo, por ejemplo, de que si yo no, lo que hago cuando lo veo malo, no tiene por qué ser malo, es subjetivo. Entonces, el mundo está funcionando bajo este precepto, de que lo que yo veo malo es malo, lo que yo veo bueno es bueno, lo que tú ves malo es malo, y lo que tú ves bueno es bueno. No me digas tú lo que es malo a mí, porque para mí no es malo. Entonces, el mundo se está moviendo en esto.
Porque quiere borrar la ley de Dios de la naturaleza. Ahora, una vez yo buscando un poquito más allá, yo me encontré, no sé si ustedes saben que existe una Biblia satánica. No la leí, o sí, no voy a decir nada, lo voy a dejar ahí. Resulta que esta Biblia fue escrita por un sacerdote satánico que se llama Sandor Lepey, que escribió la Biblia chiquitita, la Biblia satánica, que tiene como 50 años la Biblia satánica. Resulta de que esta Biblia te pone 6 conceptos de cómo debe ser el mundo. No te habla, o sea, te habla como del diablo, pero no es como la gente lo ve, de brujería la cuestión, no te habla como más de ideología. Y resulta que la primera primicia de esta Biblia satánica es de que Dios, ¿cierto?, nos limita con la moral. O sea, de que la moral es una limitación de Dios. Dando a entender de que el hombre, para evolucionar, debiera sacarse esa moral absurda que puso Dios para poder crecer y adaptarse mejor a la sociedad. Entonces, es una ideología que la estamos viendo en estos tiempos. Uno puede decir, no es coincidencia de que la Biblia satánica te hable un poco de que la moral es mala, de que lo que puso Dios es malo, y que la gente en estos tiempos quiera pensar lo mismo, de que la moral obviamente es algo subjetivo. Obviamente, a través de los tiempos, un paréntesis, hemos visto cómo incluso ya hasta la música secular ya no tiene miedo de decir que son satanistas. No tiene miedo. Uno quizás uno dice, no importa que mi hijo lo escuche, que mi nieto lo escuche, o que alguien lo escuche, pero ya no tiene miedo de hacerlo. Ya no mete mensajes subliminales. Por ejemplo, artistas como Bad Bunny, como otros ejemplos más conocidos también. Ejemplo, no sé, pues, tenemos a The Weeknd, a artistas que son más griegos, que son más visibles. Son artistas, ¿cierto?, que ya no tienen miedo de decir yo adoro al diablo. Y me gusta lo que enseña el diablo. Y yo quiero que tu hijo baile lo que yo hago. Porque adora al diablo. Y tienen entrevistas diciéndolo así libremente. ¿Por qué? Porque ya no hay miedo. El diablo ya no se esconde, el diablo ya no tiene por qué esconderse. Ya él se muestra a todos cuáles son, porque como todo es subjetivo, ¿cierto? Yo tengo la libertad de adorar a quien quiero y de cantarle a quien quiero. Y resulta que más encima Facebook no te deja subir canciones cristianas. Tú subes una canción cristiana a Facebook y al tiro Facebook te denuncia por incitar al odio. Por eso hay muchas personas ahora de iglesias que no pueden subir canciones cristianas a Facebook. Porque subir una canción cristiana es incitar al odio, pero si puedo subir canciones del diablo, porque Dios es malo, porque Dios te limita. Como ejemplo, la última vez hablamos de que Dios, el pecado, a Él le desagrada, no porque Él sea una persona mandona, es porque te hace mal, como ser humano. Por ejemplo, nadie quiere sentarse a la mesa con un mentiroso. Porque, no, por ejemplo, conozco a alguien que es terrible mentiroso y llega a ser desagradable de lo mentiroso que es. De todo lo que te habla es todo mentira. Entonces llega a ser el compadre pesado. Entonces yo le digo, llega a ser desagradable porque es muy mentiroso. Yo le digo, oye, yo me encontré un lápiz, yo me encontré 100 y me lo encontré en una meta de oro. Y te cuenta el cuento de dónde se encontró, dónde estuvo, y tiene testigos de toda la cuestión. Y llega a ser molesto. Llega, de verdad, es molesto de repente escucharlo hablar. Porque el pecado a nosotros no nos hace, no es porque Dios no nos limita porque Él sea estricto, no, Él nos limita porque nos afecta un montón. Ejemplo, yo he visto cómo la fornicación, el sexo antes del matrimonio, perjudica mucho a las parejas casadas. Mucho, tanto cierto, ejemplo, en celo, en contienda, en amor y todas esas cosas las molesta mucho. Ejemplo, voy a cortar para que no se grabe. Yo me acuerdo de que yo gracias a Dios, yo me casé virgen. Entonces yo me acuerdo que antes del pololeo, obviamente yo me sentía, yo quería puro estar con mi señora. Porque era como, porque el mundo, el pecado. Cuando me casé, obviamente, fue como, Ahora que estoy casado es como, es lindo, es bonito, es bacán, pero no es igual, por ejemplo, no es esa sensación tan brígida que sentía cuando era soltero. Porque era pecado. Entonces, si yo hubiera caído antes con otras personas, ¿cierto? Mi estabilidad de pareja hubiera sido mala, horrible. Porque, por ejemplo, si soy inseguro, hubiera sido más inseguro. Si mi señora es insegura, hubiera sido más insegura. Entonces hubiera tenido muchos más problemas. Entonces, hay estudios enormes de lo que habla también de cómo afecta la fornicación en los jóvenes.
cómo afecta, ¿cierto?, el sexo antes del matrimonio. Y afecta un montón. Si en el matrimonio después cambia, imagínate todo ejemplo, porque después te digas, ay, pero cuando éramos poderosos era diferente. ¿Por qué ahora tú querés menos y antes era siempre? ¿Por qué ahora tú aquí esto y ahora esto otro? Y es por lo mismo. Porque entra una estabilidad moral que relaja tu cuerpo y obviamente la carne llama al pecado. Entonces por eso Dios no te limita porque Él sea estricto y es malo, Él porque Él te conoce. Entonces las personas obviamente creen lo contrario, de que el pecado y lo malo te hace sentir bien a ti. Porque como a tu carne le gusta, ¿cierto? Dios es malo porque quiere obligarte. Cuando no están viendo todo el suceso, ¿cierto?, moral o lo que significa todo esto. Ahora, vimos, ¿cierto?, de que el mundo quiere callar la conciencia de Dios, ¿cierto? Y vimos también, ¿cierto?, que la gente cree que la conciencia o la moral es subjetiva. Hay muchos estudios que te hablan y dicen de que el hombre, la moral se la forma el sistema. O sea, de que lo bueno y lo malo es culpa de la iglesia prácticamente. Porque la iglesia te formó lo que es bueno y malo. Por ejemplo, el ser humano nace con un lienzo en blanco a través de los tiempos, o a través de la civilización, o a través, ¿cierto?, del sistema opresor, patriarcal, machista, te impone esta regla. Resulta de que un estudio reciente de un psicólogo, Paul Bloom, que no es cristiano más encima, que él quería refutar, o sea, que él quería, ¿cierto?, refutar que la moral no era, era impuesta en el hombre, hizo experimentos con niños, le puso cable, ¿no? Hizo experimentos con niños, no le puso cables. Hizo experimentos con niños, ¿cierto?, donde los ponía a diferentes guaguas, bebés de diferentes meses, en diferentes situaciones para ver cómo reaccionaban. Uno de los experimentos, lo tengo aquí, el primer experimento lo hizo con bebés de 10 a 6 meses. Les puso marioneta de juguete, ¿cierto? Les puso marioneta y no, me equivoqué. Les puso, sí, marioneta de madera, una con una bola roja y la marioneta hacía que subiera a la colina con la pelota. Entonces, había otra marioneta que la ayudaba y había otra que la molestaba. Entonces, eso lo repitieron muchas veces. Repitieron, ¿cierto?, al conejito con la marioneta subiendo la pelota con uno que lo ayudaba y mostraron, ¿cierto?, a otro que subía la pelota y con otro conejo que se la tiraba abajo. Entonces, el 80% de los niños de 5 a 6, perdón, de 6 a 10 meses eligió al conejo que ayudaba. Entonces, después hicieron otro experimento con otros niños, porque la idea así funciona. Hicieron el segundo experimento, que también pusieron ahora una marioneta, pero con forma de perro. Esta marioneta, ¿cierto?, intentaba abrir una caja. Había un oso de peluche que le ayudaba a abrir la caja. Y había otro oso de peluche que cada vez que este quería abrir la caja, se sentaba encima. Entonces, se lo hicieron muchas veces a los niños, se lo mostraron. También, el 80% de todos los niños eligieron al peluche que ayudaba al otro. Después hicieron un tercer experimento. El tercer experimento, igual fueron con marionetas, pero fue con gatos. Y pusieron, ¿cierto?, un gato que jugaba la pelota. Que la jugaba. Había un ejemplo que la pelota se iba lejos. Había un gato que le recogía la pelota y se la devolvía. Y había otro gato que se la pescaba y se la tiraba lejos. Este experimento lo hicieron con niños un poco más grandes que, ejemplo, con niños, ¿cierto?, que eran un poco más grandes. Como la edad de la Abby, que la Abby como 1 año. Como de 2 años. Eran como de los 6 meses a los 12 meses. Un poco más grandes. Resulta de que ese experimento pasó lo mismo. Todos los niños eligieron al osito que ayudaba. E incluso fueron más extremos y al oso que no ayudaba le pegaban. Porque hacía las cosas, porque no ayudaba al monito. Entonces, este experimento concluyó de que el niño desde pequeño nace con una moral implantada en la mente, una moral implantada en el corazón. Entonces, reafirma mucho más lo que dice la Biblia, porque de repente llegan las personas y dicen, no, es que, por ejemplo, y se ha creído de que los niños, o de que uno nace con un lienzo en blanco. La persona en la que piensa esto, en la que puso, es muy conocido, se llama Sigmund Freud, no sé si lo conocen. Ya, este filósofo puso esta teoría y obviamente todos la creían, de que el niño nace santo, nace puro, todo. Entonces, o sea, nace así, pero hace referencia de que no entiende más allá del mundo. Pero este experimento reafirma de que el niño desde los 3 meses en adelante, ellos tienen conciencia de ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente no lo hacen con la maldad con un adulto, pero reconocen lo bueno y lo malo.
Y reconocen lo que está bien y lo que está mal. Quizás no reconocen el tema de los charchazos, de los combos que te pegan combos porque no miden su fuerza, obviamente, porque son niños, pero sí reconocen cuando algo les perjudica y cuando algo no les perjudica. Entonces, esto reavala toda esta teoría mundana de que los niños, cierto, no pueden buscar a Dios. Perdón, que los niños, cierto, no tienen conocimiento de nada. Y también de que el ser humano cree las cosas porque fue impuesto por la sociedad. Ahora, el problema de esto, a lo que llegamos nosotros, es que el hombre, por culpa nuestra, llega a las personas y dicen, Dios es injusto, porque Dios, cierto, juzga a las personas que no conocen de Dios. Y Dios dio todas las capacidades a todo el mundo, todas las oportunidades a todo el mundo. Las mismas oportunidades que tuviste tú, a ti de los otros. Entonces, el problema de esto, y el gran problema de esto, es que hay personas que no quieren creer a Dios y son los moralistas. Los moralistas llegan a ser siempre gente que nace en la iglesia, o gente que es pariente de un cristiano, o gente, o hijos muchas veces, o padres, o familiares, que no quieren seguir a Dios, pero son buenas personas. Vecinos muchas veces que son buenas personas, pero esas personas vienen con una moral, vienen con la ley en el corazón, vienen con la inteligencia de que Dios es real y no le quieren seguir, y por culpa de eso van a ser condenados tanto como alguien que hace cosas perversas. Entonces, es muy importante para nosotros como cristianos, más que orar, entender el sufrimiento de lo que sufre la gente afuera. De repente nosotros llegamos a ser egoístas con todo esto, o llegamos, ¿cierto?, a conformarnos de que cuando tenga tiempo le hablo, cuando tenga tiempo le predico. Hay un versículo en la Biblia que parece que sale también en Corintios, pero recuerdo mal, o en Romano, no me acuerdo de dónde sale, pero dice, cierto, que la gente dice que está mal traducido, dice, cierto, de que uno tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice, ¿por qué? Dice que está mal traducido, porque no se puede predicar afuera de tiempo, eso cuestiones, pero el sentido que le da es que nosotros debemos predicar siempre. De repente uno dice, no, es que cuando lo sienta en mi corazón lo voy a predicar. Tu corazón nunca va a querer predicar, nunca. Mi corazón nunca quiere venir para acá. Mi corazón no quiere congregarse. Mi carne no quiere salir a predicar los sábados, de verdad no quiere, le da lata profunda. Pero porque no está en lo que yo sienta, en lo que yo quiera, va en el hacer, en lo que yo quiero, en lo que tengo que hacer. Eso es lo que vale. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que para Dios tiene valía. No es el ser oyente. Entonces, el cristiano se enseñó a ser oyente. Se enseñó a que la gente sufre porque sí o porque no. Es que, ejemplo, yo tengo hermanos que desgraciadamente no conocen al Señor y yo de repente me he conformado solamente con orarles. Y no debiera ser así. Debiera, cada vez que los veo, molestarlos. Porque quizás ellos son muy buenas personas. Son muy buenos hermanos. Tengo muy buenos amigos. Gente de que si yo estoy necesitado me pasa plata, me ayuda, me va a buscar. Gente que es muy buena. Gente que realmente es muy linda. Pero su camino es tan grave como el de un adúltero, como de un asesino, como de un violador, como de alguien perverso, malo. La ira de Dios va a caer en ellos igual que los otros que sí son malos. Entonces es triste. Porque depende de mí. Depende del cristiano. Entonces, como le dijimos, ¿cierto? Pablo empieza a hilar muy finito ahora. Todos conocen a Dios, nadie puede negarle. Y todos conocen lo que a él le gusta, nadie puede negarlo. Entonces, de ahí tenemos problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Somos nosotros, los que vamos a ver después del 17 en adelante. El que enseña en la iglesia. Ustedes ven ahí el 17, dice, no sé si lo quieren leer, ahí mismo dice, ¿y tú que enseñas, te enseñas a ti mismo? Amén. Sale en el libro de Ezequiel capítulo 3, dice, el deber del atalaya. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, la palabra de Dios, ¿cierto? Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino. A fin de que diga, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Lo mismo dice el justo. También sale en el libro de Ezequiel capítulo 33, o sea, el deber de nosotros es decirle a las personas, si no el Señor va a demandar prácticamente su sangre de nuestra por haber guardado silencio.
Amén. Es importante, como yo le he dicho siempre en todas las clases, el cristiano se ha acomodado a lo que siento en mi corazón. Yo me acuerdo una vez que me topé con unos mormones, que fue lo que me cambió incluso mi paradigma del evangelio, unos mormones. Me dijeron, ejemplo, ¿tú cómo sabes que tú crees que tu Dios es real? Ejemplo, ellos me dijeron, porque lo siento en mi corazón. Y yo dije, y Dios me dijo después a mí mismo, me dijo, ¿y tú cómo sabes que yo soy real? Y mi respuesta inmediata fue la misma que los mormones. Entonces me sentí mal, porque no basta. No basta solamente ser hacedor de esa palabra, de porque lo siento en mi corazón. Basta, ¿cierto? El por qué creo que Él es real. Ahí fue cuando empecé a buscarle, a conocerle, y lo encontré en el mundo prácticamente. Como le comenté en la clase pasada, ejemplo, la ciencia lo avala, la historia lo avala, el mundo lo avala. Entonces, ¿quién soy yo para dejar de creer en Dios? Y lo mismo pasa. Porque, por ejemplo, nos dejamos guiar por lo que sentimos en nuestro corazón. Y eso es el peor error del cristiano. Porque el mundo ahora, como vimos ahora en este tiempo, ¿cierto? Te está apagando la moral. Y la moral cristiana es predicar, es evangelizar, es estar ahí, es hablarle a tiempo y fuera de tiempo. Pero resulta de que la moral del mundo te dice, no, pu, tú tienes que hacer lo que sentís, pu. Sí, pu, hazlo como tú sentáis bien. Si tú sentís hacerlo bien, hazlo. Si no, no lo hagáis. Yo me acuerdo una vez que había orado harto por un hermano, quería predicarle, entonces me preparé harto. Entonces llegó el asadito, nos iríamos a juntar, entonces yo mismo decía, no hay momento, no puedo. Porque cada vez que se acercaba, él me hablaba de otra cosa. Entonces yo decía, no, es sobre el tiempo. No, tampoco del tiempo. No, tampoco del tiempo. No, tampoco. Hasta el final se fue y nunca le hablé. Porque estaba buscando mi comodidad. Estaba buscando a lo mejor que él se me acercara y me dijera, ya, háblame del Señor. Cosa que nunca iba a pasar. Pero estaba esperando mi comodidad. Porque me crié, no, por ejemplo, no por mi papá, sino yo me crié, me autoconcienticé de que lo que vale son mis sentimientos. Por ejemplo, cuando rompí ese paradigma, cambié mi relación con mi esposa y con mis hijos. Porque entendía, ¿cierto?, de que si mi señora me hacía mal, o si ella me molestaba, era su culpa porque me hacía sentir mal. Y no era así. Porque los sentimientos, obviamente, ejemplo, en el próximo capítulo vamos a hablar un poco de los sentimientos, de lo que significa el control emocional, pero aún así es bueno tener emociones, pero a veces uno se apodera tanto de las emociones del cuerpo que te hace no ser cristiano, te hace ser un oidor más que un hacedor. Entonces llega Pablo y nos dice esto. Nos dice, oye, la gente de afuera se pierde por tu culpa. Y ninguno de ellos se va a salvar. Tu hermano se va a perder, tu hijo se va a perder, tu mamá se va a perder. Y déjame decirte que cuando se pierda, yo no voy a ser compasivo, porque no puedo ser compasivo con él. No puedo. No puedo hacerlo, porque soy justo. Entonces uno dice, pucha, si yo quiero ser injusto, no puedo hacerlo. Aunque quiera, no puedo, porque yo soy justo. En mi naturaleza no está la injusticia, entonces no puedo hacerlo. Entonces dice, como alaba, ¿cierto?, el pastor Juan, con referencia a Ezequiel, es sangre que cae en nuestro lomo, en nuestra cabeza. Porque teniendo la oportunidad de hacerlo, gente conocedora, gente que estudia, que ora, no lo hacemos. Entonces, les invito, mis hermanos, a sacar esa comodidad emocional. Porque déjame decirte de verdad. Por ejemplo, yo no quiero salir a predicar los sábados, pero una lata ir a hacerlo, incluso me da vergüenza hasta predicar en la calle, porque siento que no soy apto, porque no me da la palabra. Incluso ustedes, por ejemplo, me acuerdo que la última vez le decía al hermano Diego, ¿sabes qué? Yo no me puedo predicar en la calle. Y me dijo, la verdad no me sale nada, no puedo, soy nulo. Porque no sé qué decir, porque soy muy hablador. Entonces me llegó el hermano y me dijo, pero si es lo que el Señor quiere que mostríe, por ejemplo, es la palabra del Señor, no importa lo que digáis. Sí, pero mi mente cómoda me dice, no, pero es que yo no sé, po. Vengo igual a autopresencia, pero no es autopresencia y eso no vale, po. Hasta mi hija predicó más que yo. Entonces, ejemplo, es que eso, vamos a eso, al tema. Al tema de que viene Jesucristo, viene Pablo y empieza a hilar fino y empieza a hacernos doler la carne. Y va a seguir haciéndolo doler la carne hasta el capítulo 4, porque después da una luz chiquitita, pero nos sigue haciendo doler de que somos nosotros los que estamos mal, porque somos los creyentes, y que la gente se pierde por culpa de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué pasa con la persona, en este caso yo tengo un familiar, en este caso mi hermano, mi único hermano mayor? Él tiene conocimiento del Evangelio antes que mi madre y yo llegáramos a los caminos del Señor.
Pero lamentablemente por una situación que él vio en la iglesia de una persona, un compañero de trabajo, que él lo llevó a la iglesia, a los caminos del Señor, lo vio caer. Entonces de ahí mi hermano se apartó y nunca ha querido creer. De hecho, mi mamá, cuántos años estuvo viviendo con él, le predicó. Y yo hasta hace poco también le daba palabra. Y hasta un día me salió y dijo, bueno, ¿y tú crees que el cielo existe? Y yo, claro, porque existe todo. ¿Y aquí está Dios? No, pero no lo tengo en mi corazón porque la palabra es verdad y la palabra me habla que Dios siempre existe. Y yo no quiero hablarle más porque yo considero que él está como medio así, yo no sé cómo usted, pero no digo por ti, pero que se pegan en el pecho, vienen encerrados en la iglesia, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas cuando uno ya le hablaba mucho y no entienden? Orar nomás, Es, si- todo por él nomás, es simple. algún día, ¿Qué fue lo que pasó con la creación después que cayó daño? Estaba toda perdida. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su hijo y nos predicó hasta el final. Entonces, es lo importante, es el tema. Por ejemplo, por eso la LL dice que aunque te duela, predica hasta el final. y a veces me preguntar, Señor, tal vez yo no soy un instrumento, usa un instrumento que tú puedas hablar de una forma Igual hay que seguir haciéndolo. igual, seguir. Igual, ¿por qué? Porque, ejemplo, es como cuando uno pega combo. Usted pega, va a llegar un momento en el que le va a llegar en la sien o en el cuello y se va a caer. Po. Entonces, es ahí, o sea, no es que yo haya peleado con nadie en mi vida, no. No, pero es que lo mismo, ejemplo, uno de repente cree que uno habla y uno no llega, pero va a llegar el momento donde ese combo va a dar en la sien o esa onda va a dar justo aquí, pum. Mejor hablemos de forma bíblica, la onda de David. Amén. ¿Oremos? Hermano Diego, Ay, Señor. ¿puedo orar? Amén. Ven, hermano. Amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo, primero que todo te damos las gracias por poder llegar a este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, que el enemigo se levanta para que no podamos oír tu palabra ni escudriñemos en tu escritura, Señor, pero tu bondad, Señor, y tu misericordia nos ha permitido nutrirnos de esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermano Iván, que nos enseña, Señor, que tiene la voluntad, Señor, de entregar nuestra palabra, Señor, y también porque nuestros corazones se van renovados, Señor, y se van sabiendo más, Señor, lo que nos permite llevar mejor tu mensaje a nuestros hermanos que están perdidos, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga.